Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la lucha global por la justicia. Pero ojo, no vamos a hablar solo de leyes y tribunales, vamos a ver cómo esta lucha está, en realidad, moldeada por algo que a veces es incluso más poderoso, las historias que nos cuentan. Y para arrancar, fijaos en esta frase. Parece simple, ¿verdad? La dignidad humana es inviolable, pero es la piedra angular de todo lo que vamos a analizar hoy. Viene de la ley fundamental alemana creada después de la Segunda Guerra Mundial y resume una idea revolucionaria, que cada ser humano tiene un valor propio que nadie puede quitarle. Este es el pistoletazo de salida para entender de verdad qué son los derechos humanos. Vale, empecemos por el principio, como debe ser. Porque para poder hablar de justicia a nivel mundial, primero tenemos que tener muy claro de qué hablamos cuando decimos derechos humanos. No son solo un puñado de reglas, son los cimientos de todo. Entonces, ¿qué son exactamente? La mejor forma de imaginarlos es como una especie de escudo. Un escudo que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir, para proteger nuestra dignidad frente al poder del Estado. Y tiene como dos misiones principales. Por un lado, ponerle límites al Estado para que no se meta donde no debe en nuestra vida, y por otro, asegurarse de que nos dé lo básico para poder vivir. Y ojo, que esta idea no es de ayer, tiene unas raíces profundísimas. Ya en 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos hablaba de estos derechos inalienables. Poco después, en 1789, la Revolución Francesa los llamaba naturales y sagrados. Pero el gran salto, el momento clave, fue después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo horrorizado se puso de acuerdo y creó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí es cuando un ideal filosófico se convirtió en un compromiso global. Muy bien, los derechos son universales, perfecto. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que se cumplan en todo el planeta? Porque si los derechos no tienen fronteras, la justicia tampoco debería tenerlas, ¿no? Pues para eso se creó un mecanismo legal, la verdad es que es fascinante. Y aquí está la herramienta clave, la jurisdicción universal. A ver, esto es un principio bastante potente. Básicamente lo que viene a decir es que hay crímenes, pensemos en genocidio, tortura, que son tan terribles que son una ofensa contra toda la humanidad. Y por eso cualquier país, cualquiera, puede juzgar a los responsables. Da igual dónde se cometió el crimen o la nacionalidad del culpable o de la víctima. Es como una especie de red de seguridad jurídica para todo el planeta. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Para nada. Fijaos en este caso real. Tenemos a Kumar Lama, un coronel del ejército nepalí acusado de tortura en su país allá por 2005. Pasan los años y de repente lo encuentran viviendo en el Reino Unido. ¿Qué pasa entonces? Pues que una ley británica, que se basa justo en la jurisdicción universal, permite que sus tribunales actúen. El resultado, el coronel Lama acaba siendo juzgado en un tribunal de Londres por crímenes que cometió a miles de kilómetros. Es un ejemplo perfecto de cómo la justicia a veces consigue saltar por encima de las fronteras. Pero claro, la cosa no iba a ser tan sencilla. La historia se complica y mucho, porque frente a esta herramienta tan potente para buscar justicia, nos encontramos con un obstáculo gigantesco. Es como el choque de dos trenes del derecho internacional. Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, la jurisdicción universal, que lo que busca es que nadie, sea quien sea, se libre de responder por crímenes atroces. Y por el otro, la inmunidad del Estado. Este es un principio pensado para proteger a los jefes de Estado y altos cargos mientras están en el poder, para que no los puedan juzgar en el extranjero y así, pues que las relaciones diplomáticas sigan funcionando. Es una tensión brutal entre la justicia para las víctimas y la soberanía de los países. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Claro, si tenemos esta herramienta tan poderosa, si hemos visto que puede funcionar, ¿por qué hay tantísimos responsables de auténticas barbaridades que se mueren de viejos sin pisar un tribunal? Bueno, pues la respuesta no está solo en los códigos legales, sino en la cruda realidad política. Y para entenderlo bien, vamos a analizar un caso muy de actualidad. Nos vamos a meter ahora de lleno en un escenario muy real y muy actual, donde todo esto choca de frente, la crisis migratoria de Venezuela. Es aquí donde toda la teoría legal se da de bruces con la geopolítica y sobre todo con el drama humano. Y antes de seguir, es fundamental ponerle cara a esto. No hablamos de cifras, hablamos de personas. Millones de personas que han tenido que dejar su hogar, en uno de los mayores desplazamientos de la historia reciente de América Latina. No es una estadística en un periódico, son historias, son vidas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y nuestro análisis da un giro. Porque, más allá de los hechos en sí, de la crisis, lo que es absolutamente crucial es preguntarnos cómo nos están contando esta historia. Porque la forma en que se narra algo puede llegar a ser tan importante como lo que ha pasado de verdad.
Y esto nos lleva directos al concepto de las narrativas políticas. A ver, la percepción que tenemos de las cosas casi nunca es pura, suele estar construida, moldeada a través de relatos que tienen un objetivo muy concreto. Una narrativa política no es simplemente contar lo que ha pasado. Es una historia, sí, pero con una estructura muy definida. Tiene sus personajes, casi como en una película, siempre hay víctimas que necesitan nuestra empatía, villanos a los que señalar y a veces también hay héroes o benefactores que vienen a salvar el día. El objetivo de todo esto es simplificar una realidad que es súper compleja para influir en lo que pensamos y sobre todo en lo que sentimos. Y en el caso de la cobertura de la migración venezolana, estos papeles están repartidos de forma clarísima. Los migrantes son, sin duda, las víctimas. El gobierno de Venezuela ocupa el papel del villano, el causante de todo, y los países vecinos o las ONGs son los benefactores que acuden al rescate. Esta estructura, claro, lo simplifica todo muchísimo. El lenguaje aquí lo es todo. Fijaos en esta comparativa, es brutal. El mismo medio de comunicación, para hablar de la migración venezolana, usa la palabra éxodo. Éxodo, una palabra con unas connotaciones bíblicas, de sufrimiento, de huida masiva. Sin embargo, para hablar de un movimiento muy parecido desde Honduras, lo llama caravana. Caravana, una palabra mucho más neutra, casi folclórica. La elección no es casual y nos predispone de una manera u otra. Y los datos lo respaldan. Este gráfico, que sale de analizar la cobertura en medios, es muy revelador. La figura de la víctima aparece hasta 99 veces, el benefactor 21 y el villano solo 11 veces de forma explícita. Ojo, esto no quiere decir que el villano no esté, claro que está, pero su papel se da por hecho, se construye a través del sufrimiento constante de la víctima. El foco se pone en generar empatía con quien sufre. Y aquí está la clave de todo. Cuando los medios eligen una única narrativa y la promueven, dejan de ser un simple conducto por el que fluye la información. Se convierten en contribuyentes activos. O sea que están moldeando activamente una forma muy concreta de ver el problema y, por lo tanto, también de solucionarlo. Y con esto, llegamos al punto en el que unimos las dos grandes piezas de nuestro puzzle. Por un lado, el marco legal internacional, con sus herramientas potentes pero también con sus límites. Y por el otro, el marco narrativo, la historia que se cuenta, que es lo que moldea la opinión pública y la voluntad política para actuar o no actuar. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues primero, que existen herramientas legales potentísimas como la jurisdicción universal para ir a por los peores crímenes, pero que se topan con muros enormes como la inmunidad de los estados. Y segundo, y esto es quizá lo más importante, que nuestra forma de entender estas crisis nunca es objetiva. Siempre está filtrada por estas narrativas que reparten papeles y definen quién es el bueno y quién es el malo. Al final, la lucha por la justicia es en gran medida una lucha por el relato. Y todo esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. En este escenario global tan complejo, donde la ley choca con la política y los hechos con la percepción, ¿quién tiene de verdad la última palabra? ¿El juez en un tribunal internacional con su mazo? ¿O quien cuenta la historia, quien con sus palabras e imágenes logra capturar la atención y la emoción del mundo? La respuesta, seguramente, es que el poder de ambos es inmenso. Muchas gracias por habernos acompañado.